vamos directo al tema del día de hoy, que como dije va a ser un resumen de las últimas tres lecciones, porque me importa acentuar algunas enseñanzas antes de pasar a la siguiente. ¿Ya? Conoce el verdadero amor. Cada lección, vamos acostumbrándonos, cada lección, cada capítulo corresponde a una lección nuestra. Y del capítulo nosotros sacamos tres enseñanzas base. De esas enseñanzas sacamos un versículo que es el versículo para memorizar. En este caso, a ver si son capaces de repetirlo de memoria. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1:14. 3 semanas para aprenderse este versículo. Los que participan en célula tienen también la oportunidad de, en la célula, al momento de dar gracias, en una de estas 3 semanas, compartir con los demás lo nuevo que descubriste del gran amor de Jesús. Esa es la expresión. Bueno, yo quiero dar gracias en este momento porque descubrí que el amor de Jesús es eterno, por ejemplo. Y usted da las gracias. Entonces es una forma de expresar lo que está aprendiendo. Y en el momento de las peticiones, que es el tiempo de la oración también, pida que oren para que se te revele más del gran amor de Jesús. Esas eran las tareas que había que hacer durante estas 3 semanas, para que vayan acostumbrándose. Está todo esto definido claramente en el libro. ¿Cuál sería el resumen de esta lección? Me parece que me quedó muy pequeña la letra, pero espero que lo puedan ver bien. Cuando hablamos de estudio inductivo, hablamos de 3 pasos: observación, interpretación y aplicación. La observación nos debe llevar a responder la pregunta ¿qué dice? Tal cual, ¿qué dice el capítulo? Esto es para aclarar que hay mucha gente que toma la Biblia, abre la Biblia y dice, esto me dice Dios ahora. Y a veces no hay una buena interpretación de lo que se está leyendo. Entonces, bueno, pasar por el proceso de observar bien qué dice el capítulo, qué está escrito. Buscar palabras claves, buscar ciudades, personas, conceptos, marcar distintivamente familias de palabras, hacer conexiones con palabras que sean iguales o similares, hacer lista de palabras, descubrir personajes y lugares en la palabra, buscar información. Si hay palabras que uno no conoce, va a un diccionario, hay diccionarios bíblicos. Ahora incluso ustedes, los que manejan el Internet, pueden ir a Google y ponen la palabra y les puede salir la interpretación. Mucho cuidado, sí, con el Internet, que a veces uno sin querer se mete a páginas que no explican bien el tema de la Biblia. Pero hay algunas páginas, muchas, que son muy serias y nos ayudan mucho para poder descubrir el significado de las palabras, de los lugares, en fin. Una vez que uno sabe qué significa tal palabra, que está ubicado en tal lugar, entonces ya puede abrir el panorama, abrir la mente y decir, ya puedo entender qué es lo que está escrito. Y tú vas anotando en el cuaderno datos importantes. Ya por eso que el cuaderno está subdividido en las observación, interpretación y aplicación, ¿ya? Al lado del texto, para que tú vayas marcando el texto y vas al lado poniendo las observaciones que correspondan. Después, siguiendo con el tema de inductivo, la observación nos entrega palabras claves. Por ejemplo, nosotros ya trabajamos en el capítulo 1 y encontramos todas estas palabras que consideramos palabras claves. Jesucristo, Cordero de Dios, aquel, referido a Jesús, Rey de Israel, referencias respecto a Jesús, él, por él, el unigénito, el rabí, el hijo de José, hijo del hombre, luz, Jesús, Mesías, hijo de Dios. Hacemos las listas
Y nos damos cuenta que hay en el solo capítulo 1 58 referencias acerca de Jesús, lo que nos hace deducir de que el personaje principal en el capítulo 1 es Jesús. Y a la vez, como el capítulo 1 es el prólogo, es la introducción para el libro completo de Juan, entonces entendemos que Juan, el libro completo, está escrito como personaje principal Jesús. Entonces uno ya abre la mente y por eso el libro el que yo escribí se llama Conoce el verdadero amor, porque a partir de la lectura de Juan vamos descubriendo un amor que es verdadero, ya, que no es y no se parece en nada a lo que la gente cree y piensa que es el amor, ni siquiera acerca de lo que la gente piensa que es el amor de Dios. Juan nos va a revelar ese verdadero amor. Entonces, ¿a través de quién? A través de la persona de Jesús. Eso vamos a descubrir. Por eso, también en cada capítulo, cada lección que vamos viendo, hay una observación para el versículo que se memoriza, que es el verdadero amor en el capítulo, ese pedacito. Entonces ahí está el versículo que uno memoriza, es porque se refiere cómo en cada capítulo Juan hace referencia al verdadero amor, porque a la que nos quiere llevar a descubrir ese verdadero amor es la persona de Jesús. Todo esto lo hemos descubierto leyendo el libro de Juan aquí mismo en las lecciones. Sigamos. Luego de la observación y la interpretación, donde se responde a las siguientes preguntas. ¿Qué habrá querido decir? Fíjese la diferencia de la pregunta. En la observación, la pregunta es, ¿qué dice el texto? Tal cual. Pero en la observación, en la interpretación, dice, ¿qué habrá querido decir el Espíritu Santo, que es el que inspiró la Biblia, con lo que escribió Juan? Entonces ya no es solamente lo que dice, sino cómo lo dice. Por ejemplo, hace poco, gracias al Señor y a nuestros hermanos en Tacna, el día de mi cumpleaños, hicieron un Zoom y me celebraron el cumpleaños a la distancia. Gracias por eso. En Perú, ustedes usan una palabra que para nosotros tiene un significado muy diferente. Entre otras, esta palabra, engreído. Para chicos, si yo le digo a un chileno, oye, tú eres engreído, lo que le estamos diciendo es que tiene cierta arrogancia. En cambio, en el Perú, engreído es cariño, cariñoso. ¿Ya? Entonces, una mamá que hace engreído a su hijo no lo hace arrogante, sino que lo hace cariñoso, le da cariños. Entonces, yo me sentí al idioma peruano muy engreído con nuestros hermanos cuando me celebraron. Engreído. Pero el chileno entiende otra palabra, si yo lo digo así. Está entendiendo otra cosa. Oye, el pastor que es engreído, o sea, que es arrogante, que es acá, más o menos. Entonces, no es solamente lo que se dice, la palabra es la misma, engreído, sino cómo se dice y dónde se dice. Como no tenemos la posibilidad de escucharlo verbalmente, el tono, porque puede decir, engreído, o puede decir, qué engreído que eres, o qué engreído eres. Entonces son diferentes formas de decirlo, pero eso no podemos descubrirlo en la lectura, porque está escrito. Entonces, uno empieza a preguntarle al Espíritu Santo, por eso que esto se hace con oración, Señor, ¿qué has querido decir con esta palabra? ¿Qué has querido decir? Y entonces uno comienza a considerar cosas que probablemente en ese tiempo tenían un significado y hoy día tienen otro significado. Si yo le digo a los jóvenes de hoy cantora, ¿qué se imaginan? Se imaginan a una mujer cantando. Pero las personas que tienen más de 70 años, de 60, de 50 para arriba, sabrá que cantora se le llamaba a un recipiente que servía para ciertos desechos, ¿ya? Que después tomó el nombre de basenica o pelela.
Acá en Chile, no sé cómo se llama en otro lugar. Tráeme la cantora, niño, decía la abuelita en ese tiempo. Entonces, pero ahora no, cantora es una persona que canta, porque ha cambiado en el tiempo, cambió el significado de la palabra. Entonces, por eso cuando uno lee la Biblia, tiene que leerla entendiendo que está escrita en otro tiempo y en otro contexto. No fue escrita en Chile. Entonces uno tiene que ir, tratar de decir, Señor, ¿qué quisiste decir con esto que escribió Juan? Entonces, en base a esto, trasladarse a este tiempo e intentar ponerse en la mente de la persona de aquel tiempo. O sea, hacer un trabajo importante. ¿Cómo me pongo en la mente de la persona? ¿Cómo me puedo poner en la mente de Juan? Descubriendo quién era Juan, el discípulo amado, ya lo vimos en el verano, el discípulo amado, lo escribió, este libro fue escrito más o menos 20 años después que Jesús ya había resucitado, y uno va diciendo, bueno, ¿cómo pensaría Juan si que se ponía al costado de Jesús? Entonces lo va descubriendo, y el Espíritu Santo va también trayendo revelación, y va respondiendo a preguntas como, ¿por qué lo habrá dicho Juan? Fíjese que Juan va describiendo, va explicando los sucesos. Esto dijo cuando Jesús, por ejemplo, volteó las mesas de los cambistas en el templo. Juan dice, y los discípulos se acordaron mientras Jesús está relatando, y Jesús volteó las mesas de los cambistas, y a la vez dice Juan, y los discípulos recordaron el texto de el celo de tu casa me consume. Juan explica el hecho. Y eso nos facilita mucho más la lectura. Entonces, ¿por qué lo dijo? ¿Qué quiso enseñar a las personas de su tiempo? Cuando habla de la vid, por ejemplo. Cuando habla yo soy el pan. ¿Qué quiso decirle a la gente de su tiempo? Y luego de uno va respondiendo esas preguntas, no siempre las respuestas son tan exactas, pero uno va buscando, comienza la interpretación. La interpretación es la activación, podríamos decir, digamos, el momento cúlmine del desarrollo del pensamiento teológico doctrinal. Bueno, la doctrina o la teología es lo mismo, son dos formas de decir lo mismo. Entonces, el pensamiento teológico surge de la interpretación. Por eso yo les digo, la teología no puede ser una dictadura de pensamiento. Porque la gente dice, pero es que teológicamente, sí, teológicamente, pero la teología es humana. ¿Ah? Es la lógica, el pensamiento respecto a lo que Dios dice. Entonces, cuando nosotros hablamos acá, por ejemplo, del Cristo preexistente, en la primera lección, en el primer tema que tratamos como pensando en este Cristo preexistente, nosotros estamos deduciendo de acuerdo al texto lo que creemos que Juan quiso decirnos, el Espíritu Santo a través de Juan. Y entonces hacemos esta lógica de la preexistencia y tratamos de llevar al mundo de lo lógico, lo que está en lo espiritual, que Cristo es preexistente. Y claro, ¿cómo usamos esto? Usando otros versículos que se refieran al mismo punto. Entonces, ¿dónde más aparece Cristo preexistente? Y hay muchos textos. Y uno ya dice Cristo preexistente, eso es interpretación, eso es teología, ¿ya? Teología. La segunda lección que hicimos, el segundo tema de la primera lección, fue Jesús es el creador despreciado. ¿Y de dónde sacamos eso? Bueno, del mismo libro texto, nosotros interpretamos de que Jesús es el creador, porque la Biblia lo dice claramente, pero también que fue despreciado. ¿Ah? Y para eso usamos los versículos que en su momento ya desarrollamos. Y el tercer principio teológico que descubrimos, este es importantísimo, gestor del nuevo nacimiento. Aquí nosotros descubrimos que hijo de Dios, recibir a Cristo no significa levantar la mano y decir yo acepto a Jesús, sino que recibir a Cristo es adquirir en lo personal un compromiso de por vida con Él. Y al adquirir un compromiso de por vida con Jesús, yo me integro a una familia espiritual que tenga lo más parecido posible a ese compromiso que yo hice. Entonces, uno no se hace salvo por pertenecer a una iglesia,
ni por haber levantado la mano, ni por haber repetido los 4 pasos. Uno se hace salvo porque ha hecho un compromiso, y ese compromiso es tan importante que hace un efecto en el mundo espiritual y genera un nuevo nacimiento. Entonces, es maravillosa esta lección. Me gustaría después a lo mejor repetirla, esta parte. Entonces, todo esto cae en la interpretación. Ahora, nosotros lo que estamos haciendo acá es una teología bíblica, porque no estamos usando otros escritores u opiniones de hombres, en este caso. Solamente tomamos la Biblia e interpretamos a la luz de la misma Biblia. No estamos buscando opiniones ni qué dice el teólogo tanto, ni el teólogo evangélico, protestante, católico, no. Estamos viendo lo que dice la Biblia y a la luz de la misma Biblia vamos aclarando los pensamientos. La Biblia se interpreta a sí misma. Entonces ahí vamos descubriendo nosotros esta verdad. Entonces, sigamos. Debe responder en la aplicación, después viene la aplicación, debe responder la pregunta. ¿Qué? Ahí parece que no escribí la pregunta. ¿Qué me quiso decir el Señor a mí? Y ahora recién viene la aplicación. Entonces, fíjense cómo es el proceso para poder ser muy bíblicos. Primero, descubrir dónde lo dijo, quién lo dijo, por qué lo dijo. Después, descubrir qué me habrá querido decir, qué habrá querido decir para ese tiempo. Y termino con la aplicación, ¿qué me quiere decir ahora para mí? Si a Juan, cuando Jesús le habló a Pedro, por ejemplo, al final del libro, Pedro, ¿me amas? Bueno, ¿qué le habrá querido decir a Pedro? ¿Qué es lo que le dice? Pedro, ¿me amas? Le hace la pregunta 3 veces. Pero uno se pregunta en la interpretación, ¿qué le habrá querido decir? Entonces uno dice, bueno, le habrá querido decir que así como lo negó 3 veces, tendrá que confirmar su amor 3 veces, le habrá querido decir que su amor debe ser incondicional y descubre uno qué es lo que le habrá querido Jesús a Pedro. Pero ahora la pregunta es así, ¿qué me querrá decir a mí Jesús? Cuando uno lee ahora, Pedro, ¿me amas? Y uno cambia el nombre y dice, Leobaldo, ¿me amas? Entonces, ¿qué me habrá querido decir? ¿Qué quiere decirme a mí Jesús cuando dice, a Pedro lo mandó al ministerio? ¿A qué me estará mandando a mí cuando el Señor me pregunta acerca de este amor? ¿Se dan cuenta? Entonces ahí uno termina aplicando. Y ahí uno escribe oraciones que reflejen esa revelación de Dios. Y luego nosotros tenemos como práctica hacer un bosquejo homilético del capítulo estudiado. Voy a hacer, me parece que si no es dentro de este mes, dentro del próximo, lo voy a decir para poder comprometerme, un pequeño curso extra de 1 hora o de un par de horas, 1 hora y media, para aprender a preparar bosquejos, sermones. Esto es muy útil para poder aplicar la Biblia a nosotros. Entonces, si le toca hacer un estudio, una reflexión, que sepa cómo prepararlo. Les voy a hacer eso y van a ser ustedes invitados especiales para ese curso. ¿Ya? Pero acá, en la base, tenemos más o menos me parece que lo tenía acá. Aquí está, el bosquejo homilético. ¿Ya? Esto también está en el libro. Todo lo que yo le estoy mostrando es textual del libro. ¿Ya? ¿Cómo se hace un bosquejo? Se pone la fecha, el texto en el cual vamos a basar la enseñanza, cuál es el objetivo, lo que yo persigo con reflexión que voy a hacer, y luego el bosquejo se basa en introducción, cuerpo y conclusión, que eso yo en su momento lo voy a explicar. Si es que alcanzamos hoy día, a lo mejor alcanzamos a desarrollar un poquito esta parte. Ahora, antes del bosquejo homilético, en este caso, en las páginas 40, si ustedes van al libro, en la página 40, nos encontramos con esta reflexión. Ahora, en cada término de lección, yo hago una reflexión. Esa reflexión es una aplicación que yo, Leobaldo Chea, hago para
que ustedes puedan reflexionar, para llamar a la reflexión. Y me voy a permitir, en este caso, después no voy a leerlo siempre, pero en este caso sí lo voy a leer para que vean cómo se genera la reflexión después de todo lo previo que ya les dije, de la lectura, de la observación, la interpretación, la aplicación, surgen reflexiones del texto completo, del capítulo completo. Y yo digo acá en el libro Descubriendo el verdadero amor. El misterio del verdadero amor de Jesús debe ser revelado, estoy leyendo en la página 40, para los que tienen el libro, debe ser revelado a nosotros para poder experimentar tan profunda realidad. Es decir, la palabra revelar es clave acá en esta afirmación que yo hago. Si no se te revela el primer amor, o sea, el verdadero amor, no podemos entender el verdadero amor. Por eso que la gente confunde el amor de Dios con diferentes cosas. Pídale al Señor, como está la tarea de la célula, que se le revele ese verdadero amor. Que en ese tiempo de reflexión, de oración, tú puedas ver la cruz de Cristo, puedas ver el nacimiento de Jesús, la vida de Jesús mientras estás leyendo, y que se te revele. Vas a quedar tan encandilado con ese tremendo con ese verdadero amor, que no hay nada que se le acerque, ni siquiera que le llegue a los talones, por decir una expresión comprensible. Ni siquiera. Entonces, es importante que esa revelación llegue a nuestra vida. Vivimos en el mundo donde el amor humano se va agotando día a día. Ya nadie ama verdaderamente. Parece que las malezas de la malicia están logrando ahogar las pocas muestras de amor que nacen entre nosotros mismos. Claro, y con esta malicia de enfermedad no podemos ni siquiera abrazarnos, darnos la mano, conversar largamente, acercarnos. Entonces, parece que cada día se va agotando el amor. Con el eslogan de amor es amor, no sé si ustedes lo han escuchado por ahí, amor es amor, dice la gente, evidencian que lo que muchos entienden por amor solo es una expresión que está muy lejos de lo que significa un verdadero amor. Juan nos habla en Juan 1:14, ¿cierto? Que vimos su gloria lleno de gracia y de verdad. Son formas de expresar acciones de Dios a favor nuestro, que son incomprensibles e indescriptibles. Pero de este capítulo podemos descubrir tremendas verdades que son tan profundas como sólidas para aplicarlas en el poder y la revelación del Espíritu a nuestras vidas. En primer lugar, eres muy importante. Grábate eso, por favor. En segundo lugar, eres muy amado. En tercer lugar, eres hijo de Dios. Y en cuarto lugar, eres llamado a llamar. Esas son las reflexiones que yo hago del capítulo 1. Eres muy importante. Que el Hijo de Dios, preexistente, haya descendido para habitar entre nosotros, estando dispuesto a morir por ti, por mí, es para demostrarte que su amor es inagotable, mientras te valora tanto como a su propia vida. Uno tiene que pensar, Jesús existía antes de venir a nacer de María, y existe, pero él decidió agotar su existencia con la muerte para poder morir en lugar de que yo muriera eternamente, y él al vivir me da vida eterna. Entonces, tiene que amarme mucho. Él me entregó su propia vida. Entonces, eres importante. Para que el Hijo de Dios venga a morir por ti, eres importante. Con esta verdad revelada a tu vida, puedes levantar la cabeza y dar gracias a Dios, porque por más que el diablo, las otras personas, a veces tu yo interno, intentan opacar lo valioso que eres, la imagen de Jesús se vuelve nítida, ¿cierto? Grabada en tu corazón,
te habla de cuán importante tú eres. Que diga la gente lo que diga, que tu yo interior a veces te dice, no, si tú no sirves para nada, mira, y ese otro lo hace mejor. No importa lo que diga tu yo siquiera, lo que te diga el diablo y la gente, eres tan importante que el Hijo de Dios vino a morir por ti. A mí esto me emociona, me emociona. En segundo lugar, eres muy amado. Jesús dijo que el amor es más grande. Que el amor más grande es dar la vida por sus amigos. En cada uno de nosotros existe la necesidad de amar a otros, pero también de ser amados. Es en el ser amados donde muchas personas son heridas. Yo pensé que tú me amabas, yo pensé que me ibas a cuidar, como te ibas a dar a mí, como yo me doy a ti, en fin, las personas son heridas, porque buscan satisfacción y amor. Eso es natural, todos necesitamos amar y ser amados, pero muchas veces ese amor no es correspondido, somos decepcionados, somos abandonados y muchas veces llegan a sentirse miserables por la situación personal. Pero aquellos que reciben la revelación de la cruz descubren esa llave que les llevará a vivir su vida en la plenitud del amor de Jesús. Es decir, si lo tengo a Jesús, lo tengo todo. Me desprecian acá, me miran en menos acá, no les gusta como soy acá, allá, en fin, pero yo tengo a Jesús, lo tengo todo. ¿Ya? Llegando a corroborar que estamos completos en Él, como dice Colosenses 2:10, como lo dice Pablo en Colosenses. Lo que significa que con Jesús no necesitas a nada más y a nadie más para ser completamente feliz, por sentirte completamente amado. Yo te reitero esto, no necesitas nada ni a nadie. Tú si eres un joven, una señorita, un adulto, varón, mujer, que te sientes solo, que dices que a lo mejor nadie te ama o que te menosprecian, este es el momento para que tú pienses disfrutar, acoger, recibir el profundo amor de Jesús. Él lo llena todo. Luego, si el mismo amor de Jesús quiere agregarte personas, y lo hace siempre, que te demuestran amor, ya esa es una yapa. Pero con Él ya tú lo tienes todo. Si Él te agrega a otras personas, es un tema de Dios. ¿Ya? Eres muy amado. La otra afirmación que descubrimos en este capítulo, eres hijo de Dios. Has llegado a ser, no eres hijo de Dios porque naciste humano, eres hijo de Dios porque tomaste una decisión de comprometerte con Jesús de por vida. Tampoco eres hijo de Dios porque levantaste la mano, lo reitero, en alguna reunión de iglesia, porque leíste los 4 pasos para, para ser un ganador, o porque perteneces a una congregación determinada. No, tú has llegado a ser hijo de Dios por reconocer a Jesucristo como Señor y como el Salvador de tu vida. Vivimos entre dos pensamientos que han infectado las mentes maliciosamente para desviarnos de la verdad. Por un lado, están aquellos que aseguran que lo importante es creer. No importa en quién. Creamos, lo importante es creer, lo importante está en la fe, no importa dónde la depositemos. Esos son mentirosos. Por otro lado, aquellos que aseguran que todos son hijos de Dios. Esto responde a una teología llamada el universalismo, donde afirman algunos de que todos al final van a ser salvos, no importa lo que hagan. Pero no era así la Biblia, no dice esto. Juan no lo dice. Este capítulo de Juan nos aclara que solo es posible ser hijo de Dios de una manera, naciendo de nuevo por voluntad del Padre. Sin este milagro, nadie podría ser hijo de Dios. Eres una nueva criatura, eres otra forma de persona. No es que tengas una religión determinada, que hayas elegido una religión determinada como uno dice, bueno, yo elegí, yo soy de Cobreloa, del Colo, de la Chile, de la Cato, en fin, del CDA. Elijo un partido, un equipo, elijo una religión, no. He nacido de nuevo porque
al Padre le plació revelarme a su Hijo Jesús y yo poder reconocerle como mi Señor, entonces nazco y soy parte de una nueva naturaleza, otra especie humana. Ustedes y yo somos una especie humana diferente, por eso que nos cuesta encajar en la humanidad. Por eso le molesta a la gente lo que uno piensa, lo que uno dice. A la gente común, a la gente, como se dice comúnmente, la gente del mundo común, no puede entender esta verdad porque no se le ha revelado. Y hay muchos que llegan a participar de iglesias, de instituciones religiosas, pero nunca se les ha revelado esta verdad, porque la revelación es al antojo del Padre. Entonces el Padre quiere que tú hayas nacido y somos hijos de Dios porque Él nos ha traído la luz. ¿Se acuerdan? Entonces esto es importante que lo valoremos. Eres hijo de Dios. No perteneces a una iglesia solamente. El pertenecer a la iglesia es consecuencia de ser hijo de Dios. Consecuentemente, dice el otro punto, si has entregado tu vida al señorío de Cristo y anhelas que Él gobierne toda la serie de tu vida, entonces sí eres hijo de Dios. La evidencia de un hijo es dar mucho fruto. Dar mucho. Y aquí es donde muchos chocan porque empiezan a teorizar y cosas. No, es muy simple. Una persona que tiene que es luz, influencia con su luz. Y esa persona va a dar fruto. Va a dar fruto. Va a haber gente que te va a preguntar. Va a haber gente que va a ir detrás tuyo. Cómo manejar eso es otro tema. Pero si hay gente que te está buscando, que te pregunta, oye, ¿por qué tú? ¿Cómo lo haces? O ve algo distinto en ti, entonces esa persona va a dar fruto. ¿Ya? Es la persona que está dando fruto. Eres hijo de Dios y como consecuencia, como evidencia, es aquella persona que da fruto. Si alguien te dice, mira, yo soy hijo de Dios, pero para mí, para mis adentros, y nadie más me cree, entonces hay que dudar. Bueno, no somos mandados a juzgar, pero sí para que la persona reflexione bien acerca de su realidad como hijo de Dios. Y por último, dentro de las reflexiones para este capítulo, los discípulos de Jesús, Andrés y Felipe, tuvieron una acción voluntaria y espontánea y muy significativa. ¿Ya? Voluntaria y espontánea. Y muy significativa. Ellos fueron llamados por Jesús directamente, pero al instante salieron a compartir este extraordinario encuentro con Jesús. Yo no puedo encontrarle sentido a una persona que dice haber encontrado a Jesús y no lo comparte con nadie. Ellos fueron y compartieron ese encuentro con Jesús con sus hermanos Pedro y Natanael. Ambos también llegaron a ser discípulos de Jesús, es decir, Andrés y Felipe hablaron con Pedro y Natanael respectivamente, y ellos, Pedro y Natanael, más Andrés y Felipe, se convirtieron también en discípulos de Jesús. O sea, ahí tenemos 4 de los 12 discípulos. ¿Gracias a qué? Jesús llamó a 2 y estos 2 llamaron a esos otros 2. Así Jesús armó su equipo de 12. Esto no indica que tu acción de invitar, llamar, compartir el mensaje de la persona de Jesucristo es un llamado implícito cuando nos convertimos, pero explícitos cuando Jesús nos entrega la gran comisión. Es decir, cuando nos convertimos sin querer, queriendo, como dijo alguien por ahí, vamos a hablar de Jesús a quienes estén cerca nuestro, porque la luz que llega a nuestra vida es tan potente que uno quiere compartirla. Que los otros quieren escuchar o no es otro tema, pero no quiere compartirla. Los otros empiezan a burlarse, te cayó la luz, eso eres iluminado, ahora te hiciste canuto. En fin, hay muchas cosas que la gente porque no entiende lo que está pasando con la persona que quiere compartir de su fe. Pero eso en forma implícita uno lo hace, pero en forma explícita Jesús nos manda a predicar también. Entonces esa gran tarea que nosotros tenemos, al que dice, yo quiero servir al Señor, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer, sí, lo que quieras hacer, lo más importante no es predicar así como yo lo estoy haciendo, lo más importante es que gente a través de tu mensaje reciba a Jesús como también su Señor y Salvador. Nuestro placer y gozo es compartir con otros aquello que es tan significativo para nosotros. Pero el compartir con otros es porque tenemos interés en la otra persona. Esto es tan bueno para mí que a ti también te hace bien.
¿ya? Si el compartir con otro es algo que se te hace difícil, es necesario que en oración clames al Señor para tener un verdadero encuentro con Jesús. Cuando este encuentro ocurre, o sea, cuando Jesús realmente se te revela, hay un fuego interior y un gozo tan profundo que es imposible callarlo. Entonces, entendemos que fuimos llamados por Jesús para llamar a otros también a Jesús, ¿ya? Y ahí terminan las reflexiones que yo hago respecto al capítulo 1. En esta parte del libro, ustedes tienen que poner ahí su oración, lo que ustedes piensan y cómo se lo dirían al Señor. La oración simple, sencilla, con tus palabras, nada especial. O es muy especial porque tú la estás escribiendo, no importa lo que diga, porque tú eres Dios, eres Jesús y tú. Y ahí volvemos, ¿cierto?, a lo que ya le había mostrado el bosquejo homilético, que es una forma de que estas reflexiones que yo tengo arriba las convierto después en un bosquejo para poder aplicarla en algún momento en alguna enseñanza hacia otras personas o al final guardarlas. Guardarlas para mi estudio posterior. Entonces, esa es la gracia de este libro y de estas lecciones. La gracia de este capítulo, lo que acabamos de estudiar, es que Juan condensa en el capítulo 1 que acabamos de terminar de estudiar toda la verdad teológica que desarrolla con historias muy bonitas, como parte en el capítulo 2, con historias muy bonitas en la práctica. Entonces, él hace como uno cuando empieza a leer Juan dice, en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era con Dios y este era en el principio. Ay, esta cosa va a ser súper enredada. Empieza a pensar. Pero cuando descubre que el capítulo 1 describe todo lo que va desarrollando, entonces empieza a leer la historia, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, o sea, Jesús y el agua en vino, Jesús y Nicodemo, Jesús la mujer samaritana, Jesús sana un paralítico, son puras historias. Pero en cada una de esas historias hay una verdad espiritual que el Señor reveló y que Juan condensó en el capítulo 1. Entonces uno va a la profundidad teológica y espiritual ahí leyendo el capítulo 1, pero después como que se aliviana y dice, ahora lo puedo entender porque es muy práctico Jesús. O sea, y Juan también para desarrollar este escrito tan bonito que es el Evangelio según San Juan. Entonces, aquí terminamos con toda la introducción de cosas muy profundas. Vamos a la profundidad, pero en la práctica, a partir del próximo domingo. Así que pueden ir avanzando ahí en ir leyendo un poco más del capítulo. Yo voy a permitirme esto, ¿ya? Bueno, aprovechando estos minutos y que no hay muchas preguntas. Esto es lo que hemos estudiado nosotros ya en el capítulo 1. Todo esto está en este bosquejo. La preexistencia de Jesús está afirmada en Juan 1.1. Hay otros textos, pero yo no quiero llenarles de texto porque quiero abrir su apetito para ir descubriendo y que el Espíritu les vaya revelando. Entonces, acá nosotros partimos como usando solamente como base o principalmente como base, con algunos apoyos de pronto, del libro de Juan. Solamente Juan. Pero obvio que hay muchos más textos que hablan de la preexistencia de Jesús. Entonces, entendemos que Jesús es llamado el verbo o la palabra, según la versión que vayamos a leer, que es la acción, la activación del deseo de Dios. Y esa palabra ya viene a la tierra, antes de venir, cuando el Señor en el Génesis, hagamos al hombre, esa expresión, la activación de eso es Jesús mismo. Entonces, aquí esta rayita viene con puntos suspensivos desde antes, pero acá nace a través del verbo, nace Adán. A través de la activación del verbo nace Adán. Y nace
previo a Adán, toda la creación. De ahí para adelante hay una existencia paralela entre el Dios espiritual y el hombre que es carne, terrenal y espíritu. Entonces, él sopló espíritu de vida. Hay vida terrenal con coexistencia espiritual. Eso somos nosotros. Vida terrenal con coexistencia espiritual. Ahora, si avanzamos, nos damos cuenta qué pasó con lo que se llama teológicamente la caída del hombre. El verbo viene lo más bien con el ser humano, que Dios baja, tiene relación con el hombre constante, y llega el momento que Adán toma la decisión de bajar. Cuando yo digo que Adán toma la decisión, fíjense que yo no estoy nombrando para nada a Satanás, porque todo le echa la culpa al diablo. Aquí quien tomó la decisión fue Adán, lo que no hace al diablo menos culpable, pero Adán es el que tomó la decisión junto con Eva. ¿Ya? Adán como género humano. Entonces, Adán y Eva, ellos toman la decisión de poner esta nubecita llamada pecado entre Dios y el hombre. Entonces yo puse esa rayita negra para destacar que ya una vez que cae el hombre de la pureza espiritual, ya no puede relacionarse con Dios en forma directa. Dios lo que hace, manda mensajes en el Antiguo Testamento que traspasan esta barrera para poder llegar, ir guiando al hombre a este punto que está después acá. Entonces, como ya no hay posibilidad, no hay cercanía acá, el verbo desciende más de lo que había descendido en el momento de la creación y se vuelve un ser humano común y corriente. Eso se llama encarnación. No es no es reencarnación, es encarnación. Entonces, cuando se produce la encarnación, lo que se produce acá es lo mismo que había arriba, pero ahora que está aquí en la tierra. La relación del hombre, mujer, ser humano con espíritu, pero ahora el Cristo encarnado que traspasó la barrera del pecado y logró llegar a tener otra vez la misma comunión que tenía antes de que el hombre cayera. Esta que estaba acá se restaura acá abajo. Pero hay un problema. El problema sigue siendo el pecado que está acá. Que aunque el verbo se hizo carne y habita entre nosotros, entonces, pero no puede elevar al hombre arriba porque tiene que pasar algo más. Y esto es lo que ocurre. Aquí está el verbo abajo, ¿ya? Y ocurre que el verbo paga, he aquí el Cordero de Dios, cuando lo dice Juan el Bautista, paga el precio para poder traspasar de abajo hacia arriba la barrera del pecado. Esto tiene un principio legal que también tiene otra explicación, que no la vamos a tocar ahora, pero aquí en forma sencilla, esta es la historia de la salvación. Entonces, fíjese que acá el verbo se eleva otra vez, pasa por la cruz, carga el pecado, se eleva otra vez y llega a vivir en paralelo, a llevar una vida paralela como era al principio en Cristo, pero ahora en Cristo. Aquellos que no se suben, que no se enganchan de la cruz, van a vivir su vida normal aquí en la tierra. Pero al final tendrá una vida eterna sin Jesús. A ver si hay otra, sí, si hay otra figura. Entonces, este es el punto neurálgico, este es el punto central de nuestro mensaje. No importa cuánto esfuerzo haga el hombre por llegar a Dios, las buenas obras, ser religioso, tener algún tipo de filosofía, en fin, lo que usted quiera. La única forma de llegar de restablecer, de traspasar la barrera del pecado, es a través de la muerte de Jesús. Y esto no es algo de iglesia, no es algo de religión, de institución, es una relación entre el individuo y Dios.
Ahora, Dios nos inserta en una iglesia, que es otra cosa, pero la salvación es absolutamente personal. Ahora volvemos a ser tal cual al principio. Está la presencia de Jesús, el verbo descendió y hace otra vez la vida de ahora, y la eternidad va a ser tal cual era al principio, como acá. Entonces, esa es como la explicación de la necesidad de Jesucristo para la salvación. Jesús vino a resolver el tema del pecado, y solamente se resuelve cuando la persona hace el compromiso de por vida de estar con Jesús, como Jesús se lo dijo a Nicodemo. Vamos a llegar allá también en las lecciones más adelante. Esa es la historia, más o menos cómo se explica lo más sencillo posible, por qué es necesario abrir el corazón a Jesús, y que no es un acto religioso, sino un acto absolutamente espiritual. Nótese que yo separo la espiritualidad de la religiosidad. Nótese que no es lo mismo ser religioso que ser espiritual. ¿Ya? Y ahí estaríamos terminando. Bendiciones, les quiero mucho a todos.